Buenos días, buenas tardes, buenas noches, hermanos, donde quiera que se encuentren. Bienvenidos al canal Así en Lecciones para Aprender a Predicar. Muy bien, hermanos, vamos a continuar con la segunda parte de los profetas. Y en lo que vamos a ver el día de hoy, vamos a ver la parte en la que vamos a ver los perfiles de la historia de los profetas. Vamos a ver que la primera parte es novios, esposos y defensores. Ese es el perfil. Dice que al principio los novios dice que se casará contigo tu edificador y con gozo el esposo de su novia se gozará por ti tu Dios. Eso lo vemos en Isaías capítulo 16 versículos 5 y siguientes. Qué hermoso es cuando vemos que nos están diciendo que a los profetas los están comparando como los novios que están buscando ellos, ¿no? Y vemos la siguiente parte, que es como esposo, dice en Isaías capítulo 54, ¿sí? Tu esposo es el hacedor, Yahvé, Sebaot de su nombre, el que te rescata, el Santo de Israel, el Dios de toda la tierra que te llama. Entonces vemos a Dios como el esposo y la novia es la iglesia, ¿sí? Y es lo que estábamos diciendo, ¿no? Pero también lo vemos como defensor, ¿sí? Y es con amor eterno te he compadecido, dice Yahvé tu Goel. Y lo vemos en Isaías capítulo 54, versículo 8. Entonces, como perfil de un profeta, lo vemos como novio, vemos al esposo y vemos al defensor, ¿sí? Miren, vamos a ver en la siguiente parte cómo es que a los profetas, si conocemos bien a Moisés, a Natán, Elías y Eliseo, estos fueron profetas no escritores, porque no tenemos un libro dentro de la Biblia con lo que tienen escritos, ¿sí? Bien, vemos a Moisés en Deuteronomio capítulo 18, versículo 15, dice, Dios suscitará de en medio de ti un profeta como yo. Dios suscitará en medio de ti un profeta como yo. ¿Y quién es el profeta? Es Moisés y es el que hace liberar a su pueblo, que es Israel. Pero también vemos al profeta Natán, ¿sí? Natán nace en el mesianismo. Dice, cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tus linaje y afirmaré su reino. ¿Quién se lo dice? El profeta Natán se lo dice al rey David, ¿sí? Y ya le está diciendo que de su linaje nacerá el Mesías. ¿Y quién es el Mesías? Obviamente es Jesús, ¿sí? Y también vamos a ver a Elías y Eliseo. Ambos son los defensores de los derechos divinos. Dice que Elías defendió a Dios contra 450 profetas del rey Baal, del dios Baal en el monte Carmelo. ¿Sí se acuerdan de ese pasaje? Dice pues que desafían a Elías y le dicen, a ver, necesitamos que hagas fuego. Y él dice, tráigame todos sus profetas. Y dice que empezaron todos los sacerdotes y profetas a orar, a orar, a orar, a orar, a orar, y nunca que se manifestó. Entonces, Elías levanta una oración y el Señor se manifiesta. Por eso dicen que ellos defendían los derechos de Dios, del Dios Yahvé. Qué hermoso, ¿no? Bien, hermanos. Y como para continuar, vamos a ver la siguiente parte, que es los profetas escritores. ¿Saben cuántos son? Si no saben, ahorita lo vamos a ver. Miren, son 12 profetas, ¿sí? ¿Y saben quién es el primero? El primero es Isaías. Dice, Dios consuela a su pueblo y él es el profeta mesiánico. Él habla de cómo va a venir el Mesías, de lo que va a hacer y cómo va a nacer y todo, ¿no? Y lo vemos en Isaías capítulo 40, versículo 55.
Ese es Isaías, es uno de los profetas grandes porque tiene muchos capítulos, o sea, escribió bastantes capítulos dentro de la Biblia, entonces por eso es uno de los profetas grandes. Jeremías, Dios es el novio y esposo de Israel en la nueva alianza. Días vienen el oráculo de Yahvé en el que yo pactaré con la casa de Israel y con la casa de Judá una nueva alianza. Esta será la alianza que yo pacté con la casa de Israel. Después de aquellos días, el oráculo de Yahvé, pondré mi ley en tu interior y sobre tus corazones la escribiré, y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. ¿Quién dice esto? Dios en Jeremías capítulo 31 versículos del 31 al 33. Miren cómo el Señor o Dios Yahvé hace una alianza con su pueblo y el pueblo es de Israel. O sea, somos todos nosotros. Ezequiel habla de vivir nuevamente con un corazón nuevo y un espíritu nuevo. ¿Sí? Él habla de ese renacer. ¿Sí? Ese profeta es el tercer profeta y dice es con un corazón nuevo y un espíritu nuevo. Entonces es donde vemos la trascendencia de Dios, ¿sí? Que tenemos que nacer del agua y del espíritu. El cuarto profeta es el profeta Daniel. Es el hijo del hombre que sube hasta el anciano. Dice, de las nubes del cielo venía como un hijo de hombre. Se dirigió hacia los ancianos y fue llevado a su presencia. A él se le dio imperio, honor y reino, y todos los pueblos y naciones y lenguas se subieron. Su imperio es un imperio eterno que nunca pasará y su reino no será destruido jamás. Lo dice el profeta Daniel en el capítulo 7, versículo 3. ¿De quién está hablando ahí? De Jesús. Miren cómo los profetas hablaban del Mesías y cómo el cielo se abrió cuando se bautizó, cómo es presentado ante los ancianos y cómo es que se le da su lugar a Jesús. El quinto profeta es el profeta Oseas. No es el profeta Fresa, es el profeta Oseas, ¿sí? En él vemos al Dios cariñoso, el esposo fiel con su esposa infiel. En el profeta Oseas dice, con lazos de amor te he llamado. ¿Sí? Y vemos cómo el Señor siempre tiene ese llamado ante su pueblo, ante sus hijos infieles. ¿Sí? Pero Él siempre nos está llamando y es donde vemos a un Dios poderoso y amoroso sobre todo. El sexto profeta es el profeta Amós. Y ahí vemos con el profeta Amós, profetiza un Dios de justicia, al que pide justicia dentro de los hermanos. ¿Sí? El profeta Miqueas es el número 7 y él pide tres cosas principales. Dice que sea declarado hombre de lo que es bueno, de lo que es Yahvé, en ti reclama, que tan solo practicar la equidad, amar misericordiosamente y caminar humildemente con tu Dios. Dice que seamos equitativos, que seamos parejos, que seamos iguales, que seamos misericordiosos como Dios y que caminemos en este mundo con humildad como es Dios. ¿Sí? El octavo profeta es el profeta Jonás. ¿Sí? Dios es el Salvador universal y Él no es enemigo de nuestros enemigos. Al contrario, acuérdense lo que dijo Jesús, ama a tus enemigos. Y el profeta Jonás nos los viene diciendo, dice, Dios es Salvador universal y no es enemigo de nuestros enemigos. ¿Sí? El noveno profeta es el profeta Joel. Dios derrama su Espíritu Santo sobre toda su carne. Dios quiere la salvación universal y no es enemigo de nuestros enemigos. Otra vez,
Nos vuelve a hablar de ese amor fraterno, pero de ese amor hacia los enemigos. ¿Sí? El Dios de Zacarías. Zacarías es el profeta número 10. El día de que Yahvé, grande y salvífico, pero hará cosas extraordinarias que separará a los justos de los pecadores. Sí, habla de ese Yahvé grande y que vendrá a salvarnos, pero que separará a los justos y a los pecadores. A contrario del profeta Sofonías, dice que hace fiesta y dancen de alegría. Dice, Dios es tu Dios que está, perdón, Yahvé es tu Dios que está en medio de ti, Jerusalén. Un poderoso Salvador exulta de gozo por ti y te renueva por tu amor. Danza por ti con gritos de júbilo. Sofonías capítulo 3, versículo 17. Miren cómo Yahvé se danza porque el hijo pródigo regresó, porque Él es el que te renueva, el que te hace bien. Él siempre está alegre cuando alguien que estaba alejado regresa. Y por último veremos al profeta Habacuc, el justo por la fe, justo por la fidelidad que vivirá uno. ¿Sí? Entonces, el profeta Habacuc habla de la fidelidad, el que debemos de ser siempre fieles. ¿Sí? Me gusta mucho lo que decía San Juan Pablo II de México. México siempre fiel. Como pueblo mexicano debemos de ser siempre fieles, pero como personas debemos de ser siempre fieles. Y veremos la recompensa. Hermanos, tenemos que ver que de todos los profetas, acuérdense, son 12 profetas, se los voy a decir nuevamente, rápidamente. Es profeta Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, Oseas, Amós, Miqueas, Jonás, Joel, Zacarías, Sofonías y Habacuc. Estos los encontramos en el Antiguo Testamento. Lean con calma todos cada uno de sus libros y van a ver qué riqueza tenemos de cada uno de los profetas. ¿Con qué profeta te identificas tú, hermano? ¿Sí? Bien, para ir cerrando, hermanitos, te voy comentando. Los profetas son la conciencia de quién. Los profetas, ¿quién es la conciencia? De Israel, de que les recuerda qué es lo que tienen que hacer, de lo que les va diciendo qué está bien, qué está mal, su fidelidad. Y es entonces dentro de la historia de la salvación de Israel, de tu historia, mi hermano, que los profetas nos van hablando poco a poco. Al principio, al momento o al final, el Señor siempre tiene esa conciencia sobre su pueblo y nunca nos deja. ¿Sí? Bien, hermanos, nosotros tenemos que leer un poco más, profundizar más en las escrituras para ver tu propia historia. El cristiano tiene que aprender a leer más, tiene que aprender de dónde viene la salvación. El cristianismo, el mesianismo, que hablan del Mesías, es el profeta. Los profetas que son bautizados por medio de la fe. Nosotros somos profetas porque ya somos bautizados, ¿sí? Y estamos invitados a ver ese plan de salvación. Tenemos que descubrir qué plan de salvación tiene para nosotros. Sabemos que es la salvación, sabemos que es la plenitud, sabemos que tenemos que vivir en esa plenitud, en esa salvación. Pero ¿cómo lo tengo que hacer? Porque a lo mejor te vas a decir, no es que yo soy pecador, no es que ya pequé, es que ya fallé. Vemos en toda la historia a los que han fallado, vimos a David, ¿sí? Qué gran pecado tenía y aún así el Señor le dejó el linaje. Pero es cuando un corazón se arrepiente. Dios forma a su pueblo por las palabras de los profetas. Si nos queremos formar, hermanos, nos tenemos que formar
tenemos que leer la palabra de Dios, tenemos que estudiar para ver cuál es el plan de cada uno de nosotros. ¿Qué es lo que Dios nos quiere para cada uno de nosotros? Vemos que es una vocación ser profetas. Tienes que ser profeta en tu familia, en tu trabajo, con tus hijos, con tu esposo, con tu esposa. Esa es la misión del plan de Dios. ¿Sí? Tenemos que ver esa alianza, tenemos que ver las leyes que nos dejan. ¿Sí? Tenemos que ver que el Señor siempre está con nosotros y siempre nos va a estar llamando. Bien, hermanos, te invito pues a que sigamos continuando. Mira, podemos de ser profetas digitales, ¿sí? Podemos ir a evangelizar a los hermanos. Mira, aquí está este canal en donde vamos a ir aprendiendo poco a poco. No somos grandes expertos, pero compartimos la alegría del que lo que ha hecho el Señor sobre cada uno de nosotros y que lo que ha hecho en nuestro corazón y que ha ayudado alguna palabra, algún mensaje, algún testimonio a cambiar la vida de otro hermano. Hermanos, te invito pues a que sigas compartiendo a este canal, le sigas dando like, le sigas dando suscribir, la campanita. Tratamos de hacer todos los sábados que sea un video nuevo, pero a veces tenemos circunstancias que no nos permiten continuar, pero hermanos, estamos siempre fieles con esta participación. Acuérdense, hermanos, que queremos hacer un congresito a finales de septiembre, en el cual tú vas a estar invitado, tú vas a ser el invitado principal. Hermanos, entonces pedimos pues su oración por cada uno de los que formamos este equipo para que siga llegando a más hermanos y síguelo compartiendo, mi hermano. Muchas bendiciones y nos despedimos con la oración que nos dejó nuestro Padre Celestial y decimos, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Amén. En el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias, hermano. Nos vemos en la siguiente lección. Amén.